Y a las 20:34 ya estamos listos para desentrañar los números que ha dado a conocer el INDEC sobre la pobreza en el país. Hablamos del segundo semestre del año pasado, pero todos han apuntado en la deducción a que es el impacto del inicio de la gestión de Javier Milei y por lo tanto también fuentes de la Casa Rosada, el propio presidente, han salido a exhibir una sustancial disminución en los números de la pobreza y de la indigencia en el país, considerando que venimos de umbrales muy altos en el inicio de la gestión, producto de la inercia de lo que había significado la crisis económica de finales del 2023 con todo el periodo eleccionario, el cambio de política económica, macroeconómica, los grandes saltos inflacionarios de fines de 2023 y de principio de 2024. 15 puntos menos de personas en situación de pobreza. Sí, ese es el porcentaje, que termina cerrando en torno al 38%, es una disminución sustancial, una caída en la curva muy abrupta y a partir de ahí muchas deducciones. Primero hay que recordar que son los datos del INDEC, porque permanentemente estamos hablando de cómo se mueve la pobreza y lo hacemos fundamentalmente con las canastas, la básica total, la básica alimentaria, que son las que llegan junto con las mediciones inflacionarias de cada mes. Entonces nos van marcando un poco dónde está la línea de la pobreza en el país por ingresos. Pero estos estudios tienen que ver con los grandes conglomerados urbanos del país y se hacen de manera semestral. Por eso entonces estamos midiendo el segundo semestre del año pasado respecto al primero y también cómo se movieron respecto de mediciones anteriores. Si te parece, podemos ver los números. Por supuesto, vamos a ir desglosando todos los datos que ha dado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Bueno, aquí tenemos el dato del 38% de pobreza. 29,8 millones de personas de una población de 47. Estamos hablando de una pobreza del 38% que corresponde a 11,3 millones de personas. La indigencia el 8,2%. Acá también hubo un salto de 10%. Dijimos 15 allá porque veníamos del 52,9, claro, casi 53% al 38,1%. Y aquí en la indigencia, las personas que no alcanzan a comer, alimentarse en el país, al 8,2%. Y viene del 18%, o sea, aquí la caída en cuanto a proporciones es mucho mayor, porque estás hablando de menos de la mitad. Un salto del 10% hacia abajo, pero de 18 a 8 estás hablando de la mitad de esa población objeto, esa población complicada con sus necesidades básicas. 2,5 millones de personas en el país, y aquí hay una gran incidencia, dicen, de lo que fue la cobertura social. Los dos instrumentos, asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, como instrumentos de política social. Esto a nivel país. A Mendoza le fue un poquito peor, por decirlo de alguna manera, porque la baja fue de 10, no de 15 puntos. Sí, exactamente. La baja fue un poquito menor y allí estamos viendo los porcentajes. Un detalle que contábamos recién, que hablábamos de una población de 29 millones de personas. Somos 47, porque se toman los conglomerados urbanos. Por eso el universo que se ha sondeado tiene que ver con 29%, pero se entiende que es representativa porque se toman esas mediciones oficiales. Bueno, en Mendoza tenemos esta población, 2.043.000 personas. La pobreza se ubicó en el segundo semestre del año pasado en el 42,2%. Se entiende que un cuarto, bueno, allí está la población sondeada, 446.000 personas que viven en conglomerados urbanos, en el Gran Mendoza, están por debajo de la línea de pobreza. Y la indigencia, 8,2%, es un poquito menor en la provincia, cercana al 7%, este es el dato nacional, que equivale a 70.000 personas. Es un universo importante teniendo en cuenta que, para dar una comparación, 2 estadios Malvinas Argentinas llenos no alcanzan a comer en la provincia de Mendoza. Es un dato sensible todavía, aunque también la provincia marcó en la pobreza y la indigencia una caída sustancial en cuanto a los datos suministrados por el INDEC, que releva también el conglomerado del Gran Mendoza. Y ya con los resultados sobre la mesa, obviamente el gobierno celebró. El gobierno celebró, por supuesto, lo hizo el ministro de Economía, el ministerio que conduce, Luis Toto Caputo, a quien le reconocen que por su manejo de las variables macroeconómicas logró esto. Lo hizo el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Petovelo, a quien le reconocen haber sostenido o haber dado un contundente mazazo hacia abajo en los índices de la indigencia y haber cubierto socialmente a esa población. Independientemente de eso, hay que recordar que todavía, aun si tuviéramos un 1% de población en la pobreza o la indigencia, es gente que no logra satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, esto es lo que dijo Javier Milei después, replicando también las publicaciones de Economía de Capital Humano.
dijo, entre otras cosas, y utilizando sus términos, mal día para mandriles, así lo encabeza, y dice que cayó muy fuerte la pobreza, la baja en la inflación, crecimiento en el nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano. Ahí tenemos 3 variables, paréntesis. O sea, reconoce que creció la economía, que baja la inflación y las políticas sociales han sacado a la pobreza a más de 8 millones de personas. Si se considera el dato punta a la baja en la cantidad de pobres es de más de 10 millones de personas. Bueno, lo disfrutan los argentinos de bien y lo sufren mandriles econochantas. Esos son los términos de Javier Milei, sobre todo enrostrándole a quienes desde el análisis no han estado muy en línea con su enfoque. El club de los devaluadores seriales, los políticos miserables y los periodistas ensobrados ignorantes, dicen fuerte tono, replicando los datos que había sacado el INDEC. Desde esos que se autoperciben como el centro bien pensante, zurdos no asumidos, hasta la izquierda más rancia, viva la libertad carajo, su latiguillo. Esto es lo que la interpretación más amplia que hizo Javier Milei, el presidente, en la tarde de hoy, después de conocidos a las 4 de la tarde los datos de la pobreza en el país. Gracias, Pablo. Muy bien, y vamos a hablar de algo que está ligado, por supuesto, a cualquier variable económica, y es el dólar, que tuvo